Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Bienvenidos a este Centro Sefarat Israel desde casa. Para los que no nos conozcan, ya saben que Centro Sefarat Israel es una institución de diplomacia pública dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, que pretende tender puentes entre España y el mundo judío a través de la organización de actividades como la que hoy nos trae aquí. Esta presentación que se enmarca en la colaboración que el centro tiene con Nagrela Editores, con quien mantenemos una relación excelente. Por ello, en primer lugar, me corresponde agradecer a Rubén Lerner, que es el director de la editorial, y a Jacobo Israel, que también ha colaborado para organizar esta actividad, su presencia, su colaboración y el haber querido una vez más unirse al Centro Sefarat Israel para presentar un libro de gran trascendencia y yo creo que de gran importancia, y es el libro Creación, es un estudio sobre los 3 primeros capítulos del Génesis, que corre a cargo del rabino Joseph Bitton, a quien escucharemos en unos minutos. También aprovecho para agradecerles a todos ustedes su presencia y animarles a que formulen las preguntas que estimen oportunas para el rabino a través del chat que van a encontrar en el lado derecho de su ventana y que trasladaremos en la última parte de la conferencia. Sin más por mi parte, les animo a que compartan también esta conferencia con quien crean que le puede resultar interesante, copiando y pegando simplemente el enlace a través del cual lo están viendo. Y voy a pasar la palabra a Ronnie Kabuli, cuyo padre ayudó a la publicación de este libro y que precisamente nos dejó hace unos meses, y él nos va a presentar al rabino. Así que, Ronnie, cuando quieras. Gracias, Israel. Bueno, tengo el honor de presentar a mi querido rabino Joseph Bitton, nacido en Argentina, inició sus estudios rabínicos y académicos en la Yeshiva University de New York. Completó su formación en lengua hebrea, el Talmud y la Biblia en la Universidad Bar Ilan. Realizó estudios de posgrado en la Universidad Ben Gurión y en el Departamento de Posgrado de Religión de la Universidad de Morí. Recibió su ordenación rabínica del Gran Rabinato de Israel. Lleva más de 25 años ejerciendo como educador y rabino. Yo doy fe porque durante varios años ofició como rabino en Argentina y su primer boda fue la mía, que ya lleva más de 25 años. Y bueno, ejerció muchos años como gran rabino de Uruguay. A su vez, el rabino Bitton ha publicado varios artículos en numerosos medios y en libros en español, inglés y portugués. La conferencia de hoy está basada en uno de sus libros, Creación. Os lo recomiendo, lo he leído, tiene una profundidad científica y espiritual muy, muy alta. Publicado por Nagrela Editores, a quien agradezco especialmente a Rubén Lerner por la organización de este evento en memoria de mi querido padre, que ha fallecido hace poquito tiempo, en el mes de junio, y lo extraño mucho. Adelante, Yossi. Bueno, muchas gracias, Ronnie, muchas gracias, Rubén Lerner, muchas gracias al Centro Sefarat Israel por organizar esta conferencia. Estoy en Nueva York, aquí son ahora la 1 del mediodía de la tarde, y estoy transmitiendo desde mi suká. Les voy a contar un poquito del libro Creación. Me llevó 6 años escribir el libro Creación, y es un libro básicamente sobre los 3 primeros versículos de la Torá, de Génesis. Son pocas palabras, pero muy, muy profundas, que hablan sobre un tema que obviamente nos apasiona a todos, que es la creación del mundo. No la creación de la vida, sino la creación del mundo. El primer versículo dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y yo analicé, en el libro analizo cada versículo. Para cada versículo he designado 3 capítulos. El primero, como dije, es: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Luego, el principal tema que desarrollo con respecto a este versículo tiene que ver con las diferencias y las coincidencias entre la teoría del Big Bang y la narración bíblica de la creación. Quizás podemos empezar directamente por allí, ¿no? En realidad, el Big Bang popularmente se toma como una teoría que contradice lo que dice la Torá. Entonces yo demuestro que no, que está muy lejos de
eso, que todo lo contrario, que en su, digamos, en su idea básica, el Big Bang fue considerada el descubrimiento que más acercó a la ciencia, especialmente a la cosmología, a lo que dice la Torá. Les voy a explicar por qué muy brevemente. Porque durante siglos, desde Aristóteles, que se creía que el mundo no había tenido un principio, Aristóteles concibió un universo eterno y tenía ciertas pruebas filosóficas, científicas, que eran, digamos, que contradecían lo que decía la Torá, que la Torá habla, por supuesto, de un principio, del principio, la creación. Y llevó mucho tiempo hasta que la ciencia descubrió un principio. Fue más o menos el año 1930, cuando se descubre lo que fue el descubrimiento más importante del siglo XX, la expansión del universo. Cuando Hubble descubre desde su observatorio en Pasadena, California, que el universo se está expandiendo, entonces un poco más adelante llegan los científicos a la teoría de que si se está expandiendo fue porque hubo un momento inicial de creación, al cual en los años 40 lo llamaron el Big Bang, la gran explosión. Esto significa que la ciencia llegó, después de muchísimos siglos, a la conclusión de que hubo un tiempo cero de creación y que el mundo no fue eterno. Como digo, esto fue una conclusión a través de la observación de la expansión del universo. Hasta ahí hay una enorme coincidencia, pero y que fue destacada por religiosos, judíos, especialmente no judíos. El Papa dio una conferencia cuando la teoría del Big Bang se fue afianzando un poco más, hablando sobre esas increíbles coincidencias, cómo la ciencia descubre lo que la Biblia dijo hace tanto tiempo atrás. Pero con el tiempo, los años 70 más o menos, algunos científicos, como ustedes saben, hay científicos que son proclives a encontrar una coincidencia entre la ciencia y la religión, y otros que no les gusta tanto una coincidencia entre estas dos disciplinas, y que enfatizaron un ángulo, un tema al cual me voy a referir luego, que es el tema de la edad del mundo, la edad del universo. Pero no, el Big Bang y lo que dice la Torá no coincide, porque el Big Bang habla de 13.000 millones de años y la Torá habla de 5.781 años. Entonces, tomaron este tema que a mi opinión es muy, muy pequeño, que se lo voy a explicar enseguida, como para dividir las aguas y diferenciar lo que dice el Big Bang de lo que dice la Torá. Pero esencialmente, como dije antes, la teoría del Big Bang es algo que en la actualidad afirma lo que la Torá está afirmando en su primera palabra, Bereshit, que existió un principio. Esto solamente se entiende cuando se recuerda que durante siglos la ciencia, los científicos, incluso hasta bien avanzado el siglo XIX, incluso parte del siglo XX, e incluso muchos científicos como Albert Einstein y otros científicos que no eran muy afines a una idea religiosa y que rechazaron la idea del Big Bang por considerarla, en los años 30, por considerarla una idea que se acercaba demasiado a lo que afirma la Torá. Ellos, incluso hasta hoy en día, algunos científicos vuelven o tratan de volver a la idea de que el mundo no tuvo un principio. Hay muchas formas de decirlo, como Big Bang, Big Crunch, o esa teoría que dice que en verdad el universo se está expandiendo y luego va a retraerse y empezar de nuevo. Eso es sin absolutamente ningún tipo de confirmación. Entonces, en ese sentido, el Big Bang y lo que dice la Torá coincide muchísimo con respecto a un momento de creación en oposición a un universo eterno. ¿En qué se diferencia la teoría del Big Bang y lo que dice la Torá?
Ya hablaremos del tiempo en un ratito más, pero el tema principal es el punto de partida. Y creo que esta es quizás la teoría más importante de mi libro. Todo depende de cuál es el punto de partida que tomamos para comparar la narración bíblica y la narración científica. Si nuestro punto de partida es la narración científica, si tomamos a eso como la verdad revelada o algo así, o la verdad indiscutida, entonces por supuesto que vamos a encontrar diferencias fundamentales entre lo que dice la ciencia y lo que dice la Torá. El tiempo puede ser una de ellas. Pero si tomamos como punto de partida lo que dice la Torá, es decir, si partimos de la base, hipotética o no, para mí no es hipotética, es real, pero incluso para alguien que pueda ser hipotética, si partimos de la base de que la creación es obra divina, entonces no encontramos nada en el mundo, en la creación, en lo que la ciencia descubre, que se opone al mundo que describe la Torá o la narración de la creación tal cual lo describe la Torá. Espero haberme explicado. Todo depende desde qué punto de vista lo veamos. Espero que el tema del tiempo es un muy buen ejemplo, si no el mejor ejemplo de estas dos posibilidades. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Entonces, vamos a partir del supuesto de que la creación bíblica es nuestro punto de partida. Si la creación bíblica es nuestro punto de partida, la cosmología como tal no puede existir. Ya de por sí es una proyección imaginaria, me voy a explicar. Maimónides, basado en un ejemplo que dice Maimónides, les podría decir que si la creación existió como la Biblia lo describe, yo no puedo deducir la creación o inducirla o estudiarla desde las leyes físicas que conozco en el presente. Tomando un ejemplo de Maimónides, podríamos decir que las leyes físicas de la creación pertenecen a lo que se llamaría la embriología del cosmos. Y las leyes que tenemos hoy es la fisiología del cosmos. Tomando este ejemplo, las leyes de la embriología contradicen completamente las leyes de la fisiología. Por ejemplo, si yo solamente conozco la fisiología y nunca estuve expuesto a lo que significa el embarazo, entonces yo no podría concebir que un ser humano, en cualquier etapa de su desarrollo, puede vivir sin respirar aire por la nariz, o puede vivir durante un mes, o 2, o 3, o 9, mucho menos, sin ingerir alimentos, y así muchísimos más ejemplos. Por lo tanto, si yo solamente conozco la fisiología y no conozco lo que es la embriología, no la puedo deducir. Proyectando esto hacia nuestro tema, desde la fisiología del universo, que es la física conocida por nosotros, yo no puedo deducir o reconstruir la embriología del cosmos, el momento de la creación. Las leyes físicas que Dios aplicó en el momento de la creación son totalmente distintas y de alguna forma inaccesibles, inimaginables desde la fisiología del cosmos. Esto es lo que explico un poquito en el primer capítulo de mi libro de creación. Es decir, hay coincidencias fundamentales, creo que es mucho más las coincidencias que las diferencias entre el Big Bang y la Torá. La ciencia descubre por primera vez en siglos la idea de un principio. Y segundo, hay una diferencia enorme, que es cuál es el punto de partida que tomamos. Y la ciencia no toma en cuenta un acto de creación, por lo tanto, simplemente toma la película de la expansión del universo y la vuelve para atrás, y por lo tanto lo que va a encontrar es que en algún momento, hace billones de años, toda la masa y todo lo que existe en el universo se concentraba en un pequeño punto con una densidad infinita. ¿Okay?
Para nosotros, como digo, eso sería como decir, como si alguien que no conociera la embriología dijera que si el ser humano se está expandiendo y crece, porque ve un niño 3 a 4 años que va creciendo, entonces al principio el niño era así de chiquitito, y así de pequeño, y alguna vez fue como un pequeño puntito. No puede concebir que ese ser humano haya vivido dentro de un vientre materno. Tampoco lo podría imaginar. Luego en el segundo capítulo explicó un poco sobre el tema del tiempo. Y también creo que es importante entender el tema del tiempo tomando como punto de partida la creación y no la ciencia, la creación tal cual como la deduce la Torá. Y aquí yo trato de formular por lo menos tres respuestas alternativas. La primera respuesta, que es la más simple con respecto a la diferencia del tiempo entre lo que dice la Torá, 5.781 años, y millones de años, es que cuando Dios crea el mundo, según una expresión rabínica, el mundo fue creado ya en un estado maduro, es decir, para nosotros, para los judíos, no para todos los que siguen una visión bíblica. En este caso también tiene que ser rabínica, porque los Jajamim, los sabios judíos, explicaron Kol Maaseh Bereshit Bekomatam Nibrau, todas las creaciones del principio de Génesis fueron creadas en su estado evolutivo, en su estado maduro. Por lo tanto, para nosotros no existe la pregunta si primero fue la gallina o el huevo. Evidentemente fue la gallina, porque es el estado maduro de este animal. Todo esto se aprende y se desprende de una observación rabínica respecto a los frutos, a los árboles frutales que fueron creados ya cargados con sus frutos maduros. Es decir, de ahí tomamos ese referente que los rabinos lo proyectan para todo el inventario de la creación, y por lo tanto toda la creación fue creada en un estado maduro. Lo mismo dicen con respecto a Adán Rishon, al primer hombre, es decir, el primer hombre fue creado ya con un cuerpo de un hombre de 20 años. Y aquí hay un punto importantísimo. Si tomamos como referencia la creación del primer hombre, ¿okay? Imaginemos que volvemos al túnel del tiempo y llegamos a 5 minutos después de la creación del primer hombre. Y nuestra misión es estimar la edad de esa persona que tenemos frente a nosotros. Entonces, si somos científicos y nos manejamos con la información que tenemos frente a nosotros y vemos un joven así, medimos sus huesos, su altura, vamos a decir, sí, tiene más o menos entre 18 y 22 años, algo así. Tenemos una edad estimada de 20 años. Y en realidad no estaremos equivocados, porque nos estamos basando en lo que vemos frente a nosotros, en la creación, en la fisiología, en la creación una vez hecha. Pero si la creación existió como lo dice la Torá, o se desarrolló como lo dice la Torá, este hombre, Adán Rishon, en realidad tiene dos edades diferentes, simultáneas. Tiene una edad interna, llamémosla, o una edad aparente de 20 años, porque fue creado con un cuerpo de 20 años, pero tiene una edad cronológica de 5 minutos. Es decir, estas dos edades existen diferentes, existen simultáneamente. Por lo tanto, Adán Rishon, el primer hombre, tiene 20 años y 5 minutos a la vez. Este conflicto de edades es una consecuencia necesaria del acto de creación. Es decir, si la creación existe como lo dice, como lo presenta la Torá y como lo presentan los rabinos, no tiene que sorprendernos de que la ciencia diga que el monte Everest tiene 6.000 millones de años o algo así, que los movimientos sísmicos y los plate tectonics, algunas palabras me salen en inglés,
los movimientos tectónicos y sísmicos de la Tierra desarrollaron el monte Everest en 6.000 millones de años. Pero si Dios lo creó, como lo dice la Torá, lo creó en su estado ya maduro, todo lo que hace la ciencia es teorizar cuánto le hubiera llevado al monte Everest llegar a su altura desde un momento cero, que en realidad para nosotros no existió. Lo mismo que pasaba con el primer hombre. Yo como científico puedo decir, tiene 20 años, porque estoy midiendo con una referencia, con la referencia de la fisiología que yo conozco como científico, cuánto tiempo le hubiera llevado al cuerpo de este ser humano llegar desde cero hasta donde llegó. Pero cuando el punto cero es creación y es una creación madura, entonces necesariamente tengo que tener las dos edades diferentes. Es decir, el hecho de que la ciencia le atribuye al mundo o a cualquier creación una edad muchísimo más grande que lo que la Torá le da, no tiene que sorprendernos. Es algo absolutamente esperable, ¿no? Esa es una respuesta parcial que reconozco que no contesta todo, pero nos da una introducción a la importancia que tiene cuál es el punto de partida. Si el punto de partida nuestro es la creación, tal cual como lo explica la Torá, el texto bíblico, entonces realmente no hay una contradicción entre lo que dice la ciencia y lo que dice la Torá. De hecho, en este aspecto, la ciencia tiene que encontrar una respuesta, una edad diferente, totalmente distinta. Esa es una aproximación. Otra aproximación que yo encontré también a partir de un midrash que habla sobre las diferentes horas, que el midrash es una composición rabínica, y habla de que, creo que hay una canción en ladino, que se llama: a la 1 yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3 tenía amante, a las 4 me casí. Y que esta canción en ladino está basada en un midrash que habla sobre cómo se desarrolló la vida del primer hombre en el primer día de la creación. Y por ejemplo dice que entre la 7ª hora y la 8ª hora, Adán y Eva, que fue creada también en el mismo momento, tuvieron 2 hijos y que no eran ni siquiera mellizos. Entonces vemos que acá el midrash le atribuye a 1 hora de la creación un periodo de tiempo que normalmente hubiera llevado por lo menos 18, 20 meses, por lo menos. Esto me dio a mí la pauta para generar una nueva idea posible. De nuevo, la verdad de la creación es inaccesible, porque conocemos solamente la fisiología y no la embriología del cosmos. Y la Torá no la describe de ninguna manera, no dice cómo Dios creó este mundo, simplemente describe de una forma taxonómica, describe los artículos y el inventario de lo que fue creado cada día y la creación progresiva, que es muy bonita, que es hermosa y muy compatible con la descripción moderna de la creación, pero no nos da la fórmula que Dios utilizó. Es algo que no lo podemos, por supuesto, no podemos concebir cómo se crea algo de la nada, o cómo se crea la vida del átomo. Entonces, volviendo a lo que decía antes de este midrash, luego hecho canción, a mí me dio la pauta para comprender que es posible que la creación haya ocurrido digamos que aunque se hable de horas o se hable de días, no estamos hablando de horas humanas de 60 minutos, ni de días de 24 horas, sino que, digamos, el tiempo que allí ocurre no tiene como referencia el reloj humano que utilizamos. De hecho, el calendario hebreo no comienza con el primer día de la creación, comienza con el primer Shabbat, con el 7º día de la creación. El primero de Tishri corresponde
que es Rosh Hashanah, que es donde comienza el calendario hebreo, es decir, comienza la medición del tiempo tal cual la conocemos hoy, excluye a los 6 primeros días de la creación. Cuánto tiempo llevó uno u otro es totalmente irrelevante, pero este Midrash nos da la pauta de que la creación, a ver, dicho de otra manera, imaginemos que la creación ocurrió a la velocidad de la luz, o más que eso, que para Dios no es imposible. Entonces, lo que a nosotros nos puede parecer o que se describe en una hora puede haber pasado en el reloj divino en muchísimo más tiempo. Claro que cuando nosotros lo tratamos de medir desde nuestra fisiología o desde el tiempo tal cual como lo conocemos, vamos a atribuirle millones y miles de millones de años. Pero en el reloj divino, por decirlo de alguna manera, todo esto pudo haber ocurrido en un tiempo totalmente distinto al nuestro. Hoy en día, que gracias a Albert Einstein entendemos que el tiempo es algo relativo y que cada planeta y que cada punto en el universo, en cada punto del universo el tiempo se mide de una forma, o sucede o corre de una forma totalmente distinta a la otra, es mucho más fácil entender este Midrash casi, digamos, postmoderno. Esas son algunas de las... Hay otra respuesta más que les puedo dar. Y de nuevo, creo que no tengo una respuesta que pueda contestar todas las preguntas. Quizás haya que esperar a tener más conocimientos para eso. Pero creo que entre todas nos da una idea de que no es realmente el tema del tiempo, es el que a mí realmente es el que menos me preocupa con respecto a la diferencia entre ciencia y Torah. Otro tema más, otra respuesta más, que es muy interesante y de la cual se habla muy poco, es la siguiente. Si ustedes se fijan o leen muy atentamente, como yo lo hice, los primeros versículos de la creación, específicamente los primeros 5 versículos de la creación, esos primeros versículos describen lo que ocurrió durante el primer día de la creación. Pero el versículo número 1 y el número 2, en cierta forma están fuera del aspecto cronológico del primer día. Si yo les pregunto a ustedes en la Biblia, ¿cuándo termina el primer día? Bueno, el primer día termina cuando la Torah dice Vayere, Vayboker, Yom Echad, y fue la tarde y fue la mañana, día 1. Es decir, la transición entre día y noche es la que marca la culminación del primer día. Pero, ¿cuándo comenzó el primer día? Del punto de vista de la literatura, del texto, el primer día aparentemente comienza con el versículo 1, pero yo no estoy de acuerdo con esa opinión o con esa teoría. Mi opinión es que el primer día comienza en el capítulo 3, cuando Dios crea la luz. Porque si el primer día termina con la transición de la luz, tiene que haber empezado con la aparición de la luz, ¿verdad? Entonces el primer día es versículo 3, versículo 4 y versículo 5. Y el primer versículo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra era todo babó, que lo voy a explicar después, y oscuridad sobre la faz del abismo, y un gran viento soplaba sobre las aguas. Eso está fuera de la medición del tiempo, fuera de la referencia de tiempo bíblica que comienza con la aparición de la luz. Y cada día está medido con la aparición o con la transición entre día y noche. Y si estos 2 versículos están fuera del marco del primer día de la creación, la cantidad de tiempo o el tiempo que puede haber pasado entre en el acto de creación que describe el primer versículo es indefinible, indefinible, ¿verdad? No tiene que ser definido de una forma u otra, puede ser que pueden haber llevado millones o miles de millones de años, etc. Es decir,
Con todo esto, lo que quiero decir es que el literalismo de que son 5.781 años es innecesario, pero aunque lo tomemos, es todavía factible poder encontrar la armonía entre el texto bíblico, incluso en su forma literal, y la medición científica del tiempo, y no supone realmente un problema. Entonces eso lo explico en el segundo capítulo. No voy a ir capítulo por capítulo porque me va a llevar mucho tiempo, pero les voy a decir algo más quizás sobre la segunda parte de mi libro, que es, ese libro tiene 3 partes, 9 capítulos, los primeros 3, el primer versículo, 4, 5 y 6, el segundo versículo, y 7, 8 y 9, el tercer versículo. Entonces les hablaré un poco sobre el segundo versículo. Y aquí yo hice un trabajo muy intenso de traducción, porque me di cuenta que las traducciones, tanto al inglés como al español, y me imagino que en otros idiomas también, no corresponden a la tradición rabínica realmente. Les voy a dar un ejemplo. Ve'haaretz hayetá tohu vabohu, que quiere decir, y la tierra era tohu vabohu. Estas 2 palabras fueron no traducidas, sino interpretadas de una forma totalmente distinta a lo que la tradición rabínica, me refiero a la tradición talmúdica y la tradición de rabinos sefaradíes como Radak, Rabbi David Kinji o Maimónides, o el Targum Onkelos, que fue la primera traducción oficial de la Biblia, realizada en el segundo siglo de la era común, por Onkelos Aguer, bajo la tutela de Rabbi Eliezer Agadol, uno de los más grandes rabinos que hubo. Fue uno de los maestros de Rabbi Akiva. Entonces, todos estos rabinos coinciden en que Tohu Vabohu significa que la tierra estaba deshabitada. Por alguna razón que no imagino, pero no pude encontrar realmente una referencia absoluta. Invito a los lectores a que quizás me ayuden a eso. Lo que uno encuentra en las traducciones que al español, por ejemplo, cuando describen Tohu Vabohu, dicen, y la tierra era, estoy leyendo la traducción internacional, etcétera, de New International Version, en español, dice, la tierra era un caos total. Otra dice, en la tierra reinaba el caos. El concepto de caos es un concepto totalmente ajeno a lo judío. No existe una palabra judía, hebrea, para decir caos. Es un concepto absolutamente platónico. Según Platón, a diferencia de Aristóteles, que pensó que el mundo siempre existió como tal, Platón pensaba que el mundo existiera una forma caótica, es decir, la materia existía sin forma. Y de alguna forma Dios no fue el que creó la materia de la nada, como dice el judaísmo, ex nihilo, sino que Dios le dio orden a la materia. Dios impuso el orden del caos. Esta es una idea platónica que luego pasó al cristianismo, pero que jamás fue parte de la tradición rabínica. Yo examiné exhaustivamente todos los escritos de los rabinos del Talmud, de Hazal, y ninguno habla de caos. No existe la idea de caos. Y se han hecho tantas teorías y tantas interpretaciones, disertaciones respecto, tomando como sentado que la Torá habla de caos, y no tiene nada que ver. La tradición rabínica describe Tohu Vabohu, podría explicárselos en 10 minutos, pero voy a hacerlo muy brevemente, como la tierra estaba deshabitada. En 2 palabras significa que no había ni vida animal ni vida humana. Así lo dice el Targum Onkelos y así lo explica el Targum de Jonathan Ben Uziel. Y así lo explica también Radak. Es decir, la tierra estaba deshabitada. Y es lo que uno diría, por ejemplo, si una organización científica explorara Marte, lo primero que buscaría es vida. Entonces diría, bueno, sí, en Marte no hay vida. No diría vida humana, obviamente, pero diría, lo primero que buscaría sería la vida, y dice, no hay vida en Marte.
es un lugar que no tiene vida. Eso significa, no caos, no tiene nada que ver con caos. Caos es un concepto que de alguna forma se filtró en las traducciones y no es un concepto judío. Sobre esto hablo mucho. Lo mismo hablo sobre Ruach Elohim Merajefet al Pnei Hamayim, que fue traducido en el segundo versículo, de nuevo, que fue traducido también por traducciones judías como el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es un concepto absolutamente cristiano, católico, en el sentido de la Trinidad, el Espíritu. Todos los comentaristas cristianos apuntan a Ruach Elohim como, acá está la primera mención del Espíritu que impregnaba de vida a las aguas y que luego de ahí saldrían en el quinto día los seres vivos, etc. Para los judíos, hablar de Espíritu de Dios es prácticamente una herejía, porque Espíritu de Dios es en contraposición al cuerpo de Dios. Existe el concepto de Shejinah, que es la presencia divina, pero que no tiene nada que ver con lo que dice acá. En realidad, Ruach Elohim fue traducido por el Targum Onkelos, primera traducción oficial. Destaco también aquí que la Septuaginta no fue nunca vista como una traducción aceptada por los judíos, si bien fue hecha por los judíos, pero es un tema aparte. Pero tanto el Targum Onkelos como Eben Ezra, como Maimónides, como Radak, como casi todos los rabinos, quizás menos uno o dos, quizás por influencias no judías, describieron Ruach Elohim como un fuerte viento, o así Eben Ezra, o Maimónides y el Targum Onkelos, un viento dirigido por Dios. Ruach significa viento. Elohim, Dios. Ruach Elohim, un viento dirigido por Dios, significa que Dios va a utilizar el viento como un instrumento de su creación. Y de esta manera se aclaran una enorme cantidad de cosas. Cuando retraducimos el versículo 2, que para mí fue el más, en mi propio estudio de los 3 versículos de Génesis, para mí el más revolucionario, el más innovador, en mi propio estudio fue el segundo, donde más, se puede decir, problemas de traducción encontré. Y por supuesto cuando uno dice, y la tierra era caos, y las tinieblas sobre el abismo. Abismo también es un concepto mitológico, no judío, pero no tengo tiempo para explicarles ahora eso también. Escuchen bien, la tierra era caótica, reinaba el caos, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios flotaba sobre la faz de las aguas. No tiene nada que ver con... Y la tierra en ese momento estaba deshabitada, y la oscuridad reinaba sobre la faz de la tierra, lo cual significa algo como Venus, como que la tierra no solo estaba deshabitada, sino que estaba inhabitable. Es lo que uno diría de Venus, porque diría Venus tiene, está ¿cómo se dice? Rodeada por una atmósfera que es absolutamente tóxica y nociva, y no permite que haya habitabilidad, ni permite que haya desarrollo de la vida. Entonces, si lo tomamos así, y existía un viento que estaba dirigido por Dios, entonces yo ya tengo aquí 2 elementos muy importantes, o 3. Primero, que no haya vida. Segundo, que la tierra está inhospitable, y que hay un viento, y que a partir de ahora hasta el día número 5, la tierra va a ser preparada por Dios utilizando sus instrumentos de creación, que es el agua, la luz solar y el viento, para preparar la tierra. Y así es como en el segundo día, que también me dedico mucho a explicarlo, Dios crea la lluvia, la atmósfera terrestre y el sistema climático. Todo eso de una forma absolutamente breve, una descripción brevísima y muy sofisticada, como solo la Biblia lo puede hacer. Y bueno, en mi libro demuestro
cómo fue interpretado de esta manera por rabinos como Rabbi Moshe Hefetz, o incluso rabinos como Menashe Ben Israel, que hablaron del concepto, dijeron atmósfera ya en el siglo XVII, y lo mismo Isaac Reggio, lo mismo dijo atmósfera, con respecto al día número 2. Entonces, retraducir o traducir correctamente es esencial. Entre otras cosas, no solamente es algo esencial en sí mismo, sino también es esencial para encontrar que la Torá y la ciencia moderna no se contradicen siempre y cuando tomemos como punto de partida la creación divina. Cuando hacemos eso, realmente no. Cuando tomamos eso como punto de partida, no hay una contradicción entre una y otra, es lo que demuestro en mi libro. También, para finalizar, aunque no llegué a la tercera parte del libro, que es donde hablo de qué luz fue creada en el tercer versículo, cuando el tercer versículo dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿a qué luz nos referimos? Entonces, los rabinos en el Talmud, el mismo rabino Rashi, que es un comentarista muy conocido, Maimónides, Radak, y casi todos los rabinos, tanto del Talmud como de la Edad Media, dicen que la luz que se creó allí es la luz solar. Entonces, por supuesto que la gente, bueno, la luz solar, ¿cómo? El sol fue creado el cuarto día. Entonces, en los 3 últimos capítulos me dedico a explicar ese tema que, por supuesto, no es para explicarlo ahora en un segundo. Voy a terminar simplemente con un concepto, la idea de la creación progresiva. Lo más fascinante en la Torá, que cuando se traduce y se entiende bien lo que la Torá dice, y como demuestro, en ningún momento me he desviado de la tradición judía clásica, rabínica, del Talmud y de los rabinos que estuve mencionando hasta ahora, como es el Targum Onkelos, Maimónides, especialmente Rabbi David Kimhi y otras luminarias rabínicas que se especializaron en los comentarios bíblicos. Uno ve la progresión de la creación, es decir, Dios primero crea al principio la materia, luego va acondicionando el planeta, creando, limpiando la atmósfera, creando el oxígeno, luego las plantas que van a renovar el H2O, el oxígeno terrestre que va a ser reproducido, luego vienen las plantas, ya está la luz solar, ya tenemos la fotosíntesis, porque sin luz solar, ¿cómo se van a crear las plantas en el tercer día? Y luego, bueno, después tengo que explicar el cuarto día de la creación, que es fascinante, pero ahora no me da el tiempo. Pero como digo, hay una progresión de la creación que demuestro que es absolutamente compatible, casi idéntica a la que describen muchos expertos en lo que es digamos, los estudios de la Tierra en su edad temprana, incluso desde un punto de vista científico. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo no he terminado, pero mi tiempo ha terminado y voy a concluir aquí mi exposición. Muchas gracias. Bueno, Rab, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por esta charla tan interesante en la que tenemos conectada gente de diferentes países y muy, muy interesante, desde luego. Lo primero es, bueno, agradecerle por el libro, porque nos sentimos contentos de haber editado su libro hace ya 3 años, porque fue editado en el 2017. O sea que lo bueno de esto es que todos los años se repite, con lo cual podemos volver a empezar con la creación. Y las mismas preguntas vuelven a surgir. Bueno, en todo caso, yo quería recordar al padre de Ronnie Kabuli, que era un gran amigo y una gran persona, y que, bueno, no está con nosotros. La última vez que estuve con él fue en Argentina tomando un café, y le tengo un recuerdo muy, muy grato. O sea que, bueno, que le recordemos muchos años. Si le parecen algún par de preguntas que me han llegado. ¿Qué piensa el judaísmo religioso
sobre la existencia de vida en otros mundos? Es una pregunta light. No, es una pregunta profundísima. No sé, no sé porque me tomo muy en serio la pregunta. Si hay vida en otros planetas, nada fue revelado en la Torá de una forma explícita, ¿no? Hay algunos comentaristas que hablan sobre pero comentaristas que no sé si son, digamos, tienen la autoridad, que hablan sobre la posibilidad de que otros seres hayan visitado este mundo, pero serían como los ángeles. Pero es un tema que realmente yo mismo tengo esa pregunta y me encantaría conocerla, pero no sé, la verdad, tengo que decir, la verdad que no sé. Me fascina la pregunta y me encantaría pensar en voz alta y decirle todo lo que he, digamos, pensado durante muchos años, pero el tiempo no me daría y aparte creo que podría ser más, podría confundir más que... Quizás es un tema para otro libro. Mucha humildad, voy a contestar, no sé. Muy bien. Le hago otra pregunta. ¿Nos puede dar algunos ejemplos de agujeros negros en que la ciencia no sepa responder o que responda de forma confusa sobre la creación? O sea, con respecto a los agujeros negros, es que me hacen preguntas muy deep, me parece. No, está bien. Digamos que los dos agujeros negros más importantes que hay es cómo la ciencia puede explicar la aparición de la materia, que haya algo en lugar de nada. Es decir, el Big Bang, en libros como el libro de Steven Weinberg, que habla de los 3 primeros minutos, etc., todo parte de ese punto inicial de materia con una densidad infinita que explota, bla, 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 y todo se transforma. Pero ¿de dónde salió esa materia inicial? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Esa es la primera pregunta que la ciencia ni siquiera lo enseñan, la verdad, en las escuelas, que esta es una pregunta que realmente, como se dice, tira por la borda o como usted dijo muy bien, representa un enorme agujero negro en el tema de la cosmología moderna, ¿no? Yo no sé cómo se explica eso. Escuché algunas disertaciones sobre eso, pero realmente no me han convencido. No lo digo que no me han convencido como persona religiosa, sino como ser humano pensante, con un poco de ¿cómo se dice?, de pensamiento crítico. Eso es una. Luego, el agujero negro quizás más grande que existe es el principio de la vida, el origen de la vida. Darwin no comentó en su libro sobre el origen de las especies, el origen de la vida, simplemente porque publicó su libro 6 meses antes de que Louis Pasteur hiciera su descubrimiento acerca de la biogénesis. Es decir, antes de Louis Pasteur, la mayoría de los científicos pensaba o creían la abiogénesis, que también se llama ¿cómo se dice?, la generación espontánea de la vida. Pensaban que la vida, tomaban un pedazo de carne, lo ponían en un lugar cerrado, veían que después salían de ahí gusanos. Y como eso, cientos de ejemplos. Aristóteles fue el primero que habló de la generación espontánea de la vida, y aunque no se enseña esto tampoco en la escuela, Darwin no necesitaba explicar cómo fue creada la vida, cómo salió la vida de cero, cómo salió la vida de un átomo, porque todavía pensaban en la generación espontánea de la vida. La generación de la vida se veía como algo permanente. Entonces la ciencia siempre intentó, yo tengo algunos escritos sobre esto, siempre intentó durante mucho tiempo, de diferentes formas, justificar la aparición de la vida, pero incluso cuando se empieza a descubrir el ADN y la complejidad de la vida que conocemos, la pregunta se hace mucho más difícil.
cómo puede justificarse la aparición de la vida de una forma totalmente casual. La posibilidad, se voy a decir muy rápido, la posibilidad de que la vida, tal como lo explica la ciencia, haya aparecido de casualidad, fue estimada de 1 a la sobre 10 a la 40.000. No sé si me explico. Es algo absolutamente imposible. Algo que sea 1 sobre 10 a la 20 o a la 30, eso es matemáticamente imposible. A la 40.000 es ridículo. Entonces es un agujero negro enorme, enorme, que la ciencia tiene y la vida no se puede reproducir en laboratorio, no se puede producir de la nada. La tercera, pues el tercer agujero negro enorme es también digamos, que no se puede explicar de forma evolutiva el intelecto humano, la inteligencia humana, la mente humana, la libertad de elección que tiene el ser humano. No son temas que pueden ser justificados con la teoría de la evolución. La capacidad del hombre de formular, de escribir poesía, o de su altruismo, que va más allá de la supervivencia, no es parte de lo que se puede explicar de una forma científica tomando la evolución como referencia. Qué interesante, desde luego. Le voy a hacer una última pregunta. Yo no soy persona de ciencia, yo soy más de letras o de filosofía, pero tengo un hijo que estudió física y otro que estudió bioquímica, con lo cual le hago el caso de una pregunta clásica de un alumno suyo religioso, que cumple los preceptos, pero que duda en el fondo de la creación. Su mente racional considera como si todos los científicos apuntan a la teoría del Big Bang, que sería por algo, y está preocupado porque sabe que la creación es uno de los pilares fundamentales de su fe judía. Sé que usted habló de esto bastante con respecto al tiempo en el libro, pero una aclaración sobre esto a un alumno. O sea, sobre el problema de la diferencia del Big Bang y el tiempo, ¿no? Bueno, a ese alumno yo diría que lea mi libro, porque es un poquito como Maimónides escribió el Moré Nebuchim, su guía de los perplejos, para aquellas personas que tenían esa ambivalencia o esas dudas entre los postulados filosóficos y los postulados religiosos o judíos. Yo diría que este libro lo escribí específicamente para esa persona, para la persona que tiene dudas. Y si escribí ese libro para personas que tienen dudas es porque yo mismo tuve esas dudas desde que comencé, digamos, mi vocación religiosa en mi adolescencia o post-adolescencia. Esas dudas me carcomían y realmente no fueron muchas las respuestas que encontré. Y entonces es por eso que desde una edad muy temprana que dije algún día voy a escribir un libro sobre este tema. Y bueno, al principio lo escribí en inglés porque vivo en Estados Unidos hace unos 17 años. Y después con tu ayuda pensamos en hacerlo en español también. Y bueno, aquí está el libro en el castellano y está accesible. Yo le invitaría a ese alumno mío a que lea mi libro. Y en mi libro también creo que las primeras páginas tengo mi email y yo he invitado a quien quiera que después que lea el libro me haga las preguntas que tenga sobre el Big Bang y las voy a aclarar. Si puedo, lo voy a aclarar. Si no puedo, voy a decir que no sé. Pero me han llegado muchísimas preguntas. Mi libro también ha sido escrito en portugués. Me llegan muchísimas preguntas de gente no judía que ha leído mi libro y bueno, que tienen preguntas después de leerlo. Y el tema principal, yo diría, de la primera parte del libro tiene que ver con la edad del mundo. Como dije antes, quizás vale la pena destacar una vez más. Todo depende de qué tomemos como punto de partida. Si tomamos como punto de partida la Torá, no hay nada, según mi opinión,
que la ciencia haya descubierto que contradiga lo que dice la narración bíblica. A diferencia, por ejemplo, si, no sé qué parte de letras tú conoces, pero por ejemplo, si tú conoces la literatura de la Mesopotamia o la literatura de mitos de creación de diferentes civilizaciones, como Mircea Eliade, que por ejemplo los ha presentado, ¿no? Si tú tomas el mito de creación chino, el mito de creación maya, el mito de creación sumerio o el mito de creación celta, son todas mitologías, son diferentes monstruos o dioses que pelean entre sí y que, digamos, o el huevo cósmico, etcétera, de lo cual se crea de casualidad un mundo. Por supuesto que si yo tomo cualquier teoría científica y la comparo con Enuma Elish, el mito sumerio de la creación, no hay forma de compararlo. Es completamente, estamos hablando de cosas totalmente distintas. Pero lo increíble acá es que si tomo la Torá y si tomo un libro de creación moderno, que habla de geología, digamos, de los principios de la Tierra, etcétera, y leo la Torá con la traducción correcta y con la explicación correcta, voy a ver que no solo hay coincidencias, hay casi, ¿cómo se dice? Plagio. Hay una especie de plagio, como que están copiando, como que a veces yo he sentido como que los científicos están copiando lo que dijo la Torá. Tomen en cuenta nada más que lo que la Torá no dice, por ejemplo, la Torá no dice, y Dios creó a los judíos. No dice, Dios creó al hombre. La Torá marca la creación, o describe la creación de una forma que es totalmente coincidente con lo que dice la evolución. Con respecto a su orden y a su progresión. En primer lugar, aparece en la materia, luego aparece el sistema climático, luego el sistema climático, luego va desapareciendo la nube tóxica. Todo eso la ciencia lo dice también. Luego va apareciendo la superficie terrestre, que al principio era todo la Tierra cubierta por agua. A propósito, ese es otro agujero negro que la ciencia tiene, que no puede explicar cómo hay tanta agua en el planeta, a pesar de que hay los meteoritos, etc. Luego aparecen las plantas, luego aparecen los animales, y luego aparece el hombre. Es decir, la Torá lo describe en ese orden. Y no es un orden casual, es decir, hay que estar ciego para no ver la increíble coincidencia entre una cosa y otra. Simplemente la ciencia redescubrió lo que dijo la Torá y lo escribió con terminología científica, pero cuando uno ve o compara la Torá con los mitos de la creación, no se sostienen con nada que tiene que ver con lo científico. Sin embargo, la Torá absolutamente lo marca, ¿no? Hay también un interés como de, digamos, ciencia y religión no pueden ser compatibles, etcétera, pero bueno, yo descreo totalmente de ese postulado. Como digo, el punto número uno es, si tomo a la creación bíblica como primer referente, como punto de partida, no voy a encontrar grandes diferencias. Qué bueno, Rab, de verdad que es apasionante este tema, sobre todo para seguir estudiándolo e intentar cada vez encontrar un aspecto distinto y aprender un poco más de esto. Desde luego le agradezco muchísimo su charla y espero que nuestra audiencia le haya gustado y le haya servido para enriquecerle. No es casual que estamos en Sukkot y que vamos a volver a empezar a leer después de Simchat Torah los primeros versículos una vez más, y espero que nos dé luz para poder pasar esta época tan convulsa y entender un poquito más el significado de la vida, que está todo escrito por lo que nos dicen ustedes. En todo caso, muchísimas gracias a todos, Centros de Farad de Israel y todo el equipo. Muchas gracias por organizar este Zoom, y de nuevo a la familia Kabuli le quisiera dar las gracias. Y a usted, Rab, desde luego muchísimas gracias por estar con nosotros, y espero que podamos editarle algún otro libro y que este libro lo gocen. Por cierto, si repite su email ahora, por si acaso alguien no lo tiene. Sí, es rabbibiton
@yahoo.com. Es RABBI, B larga I, TON, @yahoo.com. Perfecto. Muchísimas gracias y un saludo muy grande para todos. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós.